Que les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si trae su Biblia, ábrala en 2 de Samuel 19. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. También agradezco a mi pastor por este privilegio y a usted por animarse a venir. Qué bueno que está en este lugar. Dios le quiere bendecir y es el propósito de este sermón, ¿verdad? De que sea de bendición, sea de edificación, que le sume a su vida. Amén. Y usted salga de este lugar bendecido. 2 de Samuel 19, mientras busca y encuentra su texto. ¿Cuántos saben que hay muchas maneras de morir? ¿Verdad? No hay una sola, hay 1000 maneras de morir. Y hay muertes, mis hermanos, trágicas, inesperadas, muertes violentas, y hay muertes también anunciadas, ¿verdad? Por causa de la enfermedad, del deterioro de la salud, y así sucesivamente, ¿verdad? Hay gente que muere, y sin duda alguna, mis hermanos, los que perdemos a un ser querido, los que perdemos a alguien que estimamos, haya muerto de la forma en que sea, de todas maneras nos causa tristeza, nos causa dolor. Cuando dicen amén, ¿verdad? Para los que nos quedamos con la pérdida de un ser querido, realmente de la forma en que haya muerto no importa mucho, ¿verdad? Para nosotros ha partido y eso duele en el corazón. Hace unos meses atrás, mis hermanos, hace 6 meses, cuando iba a Nogales, Sonora, recuerdo, iba en el taxi a tomar hacia el aeropuerto, y venía hablando con el taxista, y el taxista venía muy triste, muy preocupado, y él me comenzó a platicar que hace unos días había perdido a su mamá. Y él me dice: mira, la acabo de perder y son noches que no puedo dormir, son días que no quisiera vivir más. Había caído en una depresión muy grande. Y yo puedo entender, mis hermanos, que esto fue doloroso, perder a una madre. Sin duda, no lo he experimentado, pero he visto el sufrimiento de mucha gente que atraviesa por ello. Y no hay que vivirlo para darse cuenta que es un dolor grande. ¿Cuánto dicen? Pero lo más lamentable de esto es que él decía: mi madre murió y nunca pudimos reconciliarnos. Hubo algo en el pasado, algún conflicto que él no pudo solucionar, y esto le traía más dolor, que nunca pudo reconciliarse con su madre. Ahora, mis hermanos, sin duda alguna, morir o perder a alguien en estas condiciones sin haber arreglado la diferencia, definitivamente es algo más doloroso. ¿Cuánto dicen? Más terrible. Porque ya no hay oportunidad o posibilidad de una reconciliación. Ya no hay. Mis hermanos, en nuestro texto vamos a ver algo similar, algo que debería de exhortarnos a tener sumo cuidado cuando usted y yo atravesamos por conflictos y dejamos que el tiempo pase, y después, mis hermanos, quizás nos vamos a arrepentir de no haber aprovechado la oportunidad de reconciliarnos en vida con aquellos que tuvimos problemas. Le he titulado a este sermón la posibilidad de la reconciliación. Vamos a leer 2 de Samuel 19, del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Dieron aviso a Joab: he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque yo decía al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en las ciudades escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío.
Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, entonces estarías contento. Vamos a orar en esta noche, en esta mañana. Padre, te damos gracias por tus palabras, Señor. Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor mi Dios, que tu palabra nos enseña, nos exhorta, Señor, a no perder de vista, Señor, la importancia y la gravedad, Señor, de no reconciliarnos con aquellos que hemos tenido conflictos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La posibilidad de la reconciliación. Quiero hablar en primer lugar, mis hermanos, la urgencia de la reconciliación. Nuestro texto que acabamos de leer, realmente estamos viendo la parte final, mis hermanos, de una trágica historia. El conflicto entre dos personas, Absalón y David, entre un rey y un príncipe. Estamos viendo el conflicto, mis hermanos, entre un padre y un hijo. Escuche bien, y dicha historia, mis hermanos, el final es lamentable. Dice la palabra de Dios que hasta este punto donde hemos leído, Absalón ya ha muerto. El enemigo, mis hermanos, de David ha muerto. Pero el texto, mis hermanos, si usted lo leyó y lo escuchó, se dio cuenta que David, mis hermanos, ha ganado la guerra, pero el pueblo, mis hermanos, el ejército entra a la ciudad como si ellos hubieran sido derrotados. No vienen con aquel júbilo, no vienen con aquel gozo, sino vienen, mis hermanos, avergonzados, vienen tristes. Y el rey David, mis hermanos, está lamentándose. Escuchen bien, esta victoria, mis hermanos, él no la considera una victoria. Él quería, mis hermanos, a toda costa ver a su hijo con vida. Pero lamentablemente, mis hermanos, este joven muere en batalla, y dice la palabra de Dios en nuestro texto que hemos leído que el rey David, mis hermanos, se duele por ello. Ahora, esto nos debe, mis hermanos, de hacer pensar qué sucedió para que esto terminara de esta manera. Posiblemente usted ya ha leído la historia y sabe el por qué, pero vamos a recordar, mis hermanos, el conflicto doloroso que hubo entre estos dos familiares, entre padre e hijo. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que David se ha envuelto en un momento sumamente difícil de su vida. Un conflicto interno que involucra la traición de su mejor amigo y también de su propio hijo. Dicha rebelión, mis hermanos, puso en riesgo no solamente la vida del rey David, sino también de toda la nación. Mis hermanos, este conflicto fue tan grande que dividió al pueblo. ¿Cuántos saben eso? Dividió al pueblo. Estamos viendo, mis hermanos, que ese conflicto no fue, ¿verdad?, ahí por encimita, no fue una pelea de los líderes, no fue una pelea de los soldados entre ellos, sino fue un conflicto con una intención de derrotar a David. O sea que había un resentimiento, había un odio, mis hermanos, hacia el rey David, de parte de dos personas principales: Ahitofel, que en un tiempo fue consejero y amigo íntimo de David, y el hijo de David. Escuche bien, el conflicto, mis hermanos, no se ocasiona de la noche a la mañana ni por la nada. Tiene un motivo, tiene una razón este conflicto.
La raíz, mis hermanos, de este conflicto, David lo sabe bien. David sabe, mis hermanos, cuál es la raíz de este conflicto y también sabe cuál es la solución. Y quizá, mis hermanos, usted está pensando, al igual que el ejército de David, que la solución es matar a Absalón y se acaba el problema. Pero para David, mis hermanos, la muerte de Absalón no era la solución. La muerte, mis hermanos, o el derrotar a este ejército rebelde, para David no es la solución. Él quiere con vida a su hijo. Ahora esto, mis hermanos, llama mucho la atención. Porque David, mis hermanos, es un hombre de ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y, mis hermanos, esta palabra, esta descripción que se hace de David, un hombre conforme al corazón de Dios, es la descripción de nosotros. Es el reflejo, mis hermanos, de un ser humano que tiene la misma lucha, la misma batalla, los mismos defectos, las mismas virtudes. No es un hombre perfecto, ¿cuántos dicen amén? Es un hombre que es consciente de las cosas que ha hecho. Y David, mis hermanos, sabe que la raíz de ese conflicto la ha causado él. Él ha causado, mis hermanos, que su hijo se haya convertido en un joven resentido, en un joven que desea la muerte de su padre. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todo comienza porque uno de los hijos de David, llamado Abnón, viola a una hija de David llamada Tamar. Segunda de Samuel 13, versículo 20, dice la palabra de Dios, y yo lo leo, solo escuche, dice la palabra de Dios, y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano no? Pues calle ahora, hermana mía, tu hermano es, no te angustie tu corazón. Por esto, se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Abnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Abnón porque había forzado a Tamar su hermana. Escuchen bien, mis hermanos, aquí comienza el conflicto de todo. La violación de Tamar hizo que Absalón, mis hermanos, tuviera odio, pero hay algo impresionante en este relato, porque dice la escritura que Absalón no habló ni bien ni malo de su hermano. Escuche bien lo astuto que fue este hombre. Pero en su corazón, dice la escritura, aborreció a Abnón por lo que hizo. Y posteriormente, mis hermanos, al no ver que a este joven se le hace un juicio o se le castiga por lo que ha hecho con una mujer, dice la palabra de Dios, más adelante él manda a matar a su hermano. Y ahí comienza, mis hermanos, el conflicto entre David y Absalón, por causa, mis hermanos, de que David no puso disciplina, porque David, mis hermanos, no hizo lo que tenía que hacer, no trajo una corrección a Abnón, que había violado a Tamar, y ahí comienzan los problemas. El resentimiento, mis hermanos, en la vida de Absalón no solamente se queda ahí, sino que se van sumando más y más conflictos. Sin duda, mis hermanos, estamos viendo la historia de un joven resentido por las decisiones que su padre ha hecho ante la violación de su hermana. Quizás Absalón no entendió la gracia y la misericordia dada por David a su hijo. Podríamos decir eso, ¿cuánto dicen amén? Él no lo entendió. Quizás él quería, mis hermanos, a toda costa que David hiciera justicia, que su padre castigara a su hermano.
Así que él decide tomar venganza por lo que él hizo. Escuchen bien, mis hermanos, nosotros podríamos juzgar a Absalón de decir, no, este muchachito estaba mal, no entendió a su padre, no entendía la misericordia, no entendía la gracia. Podemos justificar a David, ¿cuántos dicen amén? Y podemos ver de malo a Absalón. Pero como alguien dijo, mis hermanos, cuando el cuento lo cuenta Caperucita Roja, el lobo siempre será malo, ¿verdad? Si nos quedamos solamente con esa perspectiva de que Absalón era un hombre rebelde, pues vamos a creer que este hombre, mis hermanos, de la nada obtiene estos sentimientos. La realidad es, mis hermanos, que muchas veces usted y yo, vamos a ser ofendidos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Vamos a ser ofendidos. Ahora, la realidad es que nosotros vamos a ofender también. ¿Sí? Escuchen bien, mis hermanos, así como nosotros podemos estar resentidos por algo que alguien nos hizo, también nosotros a veces somos causantes de resentimiento en nosotros. Por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestra indiferencia, por nuestro trato a los demás, a un amigo, a un familiar, a un conocido, a un hermano en la iglesia. Nuestras acciones pueden lastimar a los demás. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, esto es lo importante, mis hermanos. Esta es la lección que debemos aprender. Porque esos sentimientos no surgen, mis hermanos, de la nada. No brotan ahí por cuestión de magia o porque quisieron salir. Hubo un botón que se aplastó ahí. ¿Cuánto dicen? Algo ahí que hizo que esto ocasionara. Mire, como ejemplo de esto encontramos en Efesios 6, versículo 4. El apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando acerca de que los hijos tienen que ser obedientes a los padres. ¿Cuántos recuerdan eso? Y también Pablo dice, bueno, y los padres también traten bien a sus hijos, no los provoquen a ira y toda la cuestión. Vamos a leer Efesios 6, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos sin disciplina y amonestación al Señor. Hasta aquí está todo bien. Pero escucha lo que dice la traducción hispanoamericana. Escucha lo que dice la Escritura. Y ustedes, los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos, instrúyalos, corríjalos como lo haría el Señor. Y esa palabra, mis hermanos, que se traduce como resentido, o que la Reina Valera dice, no provoquéis a ira, en el griego, mis hermanos, se puede traducir de esta manera: no hagas enfurecer, no hagas arder en ira a tu hijo. Esto, mis hermanos, nos da una comprensión más amplia de lo que un ser humano puede ocasionar en otro. ¿Cuánto dicen? Provocar ira, encenderlo en ira, o como lo dice esta traducción, no hagan de sus hijos unos resentidos. Mis hermanos, ¿qué acción o qué cosa haría una persona para causar este tipo de daño en otro? Definitivamente algo severo. Cuando dicen amén. Ahora, esto mismo, mis hermanos, podemos hacer nosotros. Nosotros también podemos convertirnos en gente, mis hermanos, que crea resentimiento en los demás, que crea, mis hermanos, ese sentimiento tan tóxico en las personas. Nosotros, mis hermanos, a través de nuestras malas decisiones, de una palabra fuera de lugar, podemos hacer que una persona también arda en ira. Muchas veces los problemas los provocamos nosotros. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Así es. ¿Sí?
Vamos a ser objetivos, conscientes que hay las dos caras de la moneda en un conflicto. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, definitivamente, mis hermanos, este conflicto tiene una razón, tiene una raíz. Definitivamente, mis hermanos, en esta relación entre Absalón y David hay grandes brechas. ¿Cuántos dicen amén? No hay puentes, no hay vínculos ya, sino hay brechas, hay cosas que los separan, hay razones para que esa relación, mis hermanos, ya no sea más. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas, con personas, mis hermanos, que un día tuvimos respeto, que tuvimos cariño, que tuvimos amor, que tuvimos una amistad, que tuvimos ese vínculo. Un día, quizás por nuestra mala intención, quizás por nuestra culpa, ya esos vínculos ya no están. Ya no están. ¿Por qué? Porque hubo algo, ya sea de nuestra parte o ya sea de la otra parte. ¿Cuándo nos damos cuenta que la reconciliación es urgente en nuestras vidas? Precisamente eso, cuando existen brechas y no puentes entre los demás. Piensa por unos momentos en aquellas personas que ya no hay un vínculo. Piense por un momento en aquellas personas que ya no les hablas, o que no te pueden ver, o que tú no las puedas ver. Si existe eso, necesitas urgentemente hacer algo con eso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar en segundo lugar rápidamente. La muerte acaba con la posibilidad de la reconciliación. En esta historia, mis hermanos, usted puede leer el capítulo 13 en adelante, al 19, y aquí se narra toda esta lamentable historia, toda esta lamentable situación de David y Absalón. Y usted va a encontrar algo muy particular, mis hermanos, en esta relación. Cuando ya hay conflicto entre ellos dos, Absalón va a optar por guardar silencio y David, mis hermanos, va a optar por separarse de su hijo, y viceversa. Los dos siempre van a tener ese lenguaje, silencio y separación, de parte de los dos. Y esto, mis hermanos, es algo muy particular en esta historia. Absalón opta por el silencio y la separación, no por los gritos, no por, mis hermanos, alegarse con su padre y gritarle y decirle cosas, sino él opta, mis hermanos, por guardar silencio y separarse. Cuando llega la violación de su hermana, dice la palabra de Dios, antes que le dé muerte, él guardó silencio contra su hermano, pero lo mató. Después, mis hermanos, cuando lo mata, dice la escritura, se va lejos de su padre. Y aquí hay dos cosas interesantes, silencio y separación. ¿No le parece algo muy común que sucede? Así es. Amén. Un comportamiento, mis hermanos, repetitivo del ser humano, ¿verdad? Y podemos pensar que quizás, mis hermanos, es algo sabio, ¿verdad? Podemos creer que es lo mejor. No quiero problemas, mejor, ¿sabes qué? Ya no te hablo. La ley de hielo, ¿ah? Ya no te hablo. No te quiero ver, no te hablo, porque si te hablo va a haber problemas. Y parece, mis hermanos, que esa es la mejor solución para nosotros, ¿verdad? Si David y Absalón hubieran vivido en nuestro tiempo, en el siglo XXI, ¿verdad? Seguramente David y Absalón se hubieran bloqueado de WhatsApp, ¿verdad? O se hubieran silenciado ahí por 3 años, o en el Instagram se hubieran dejado de seguir, porque esas son las conductas que el ser humano hace cuando tiene problemas. Se separa, lo bloquea, le deja de hablar, o si puede se van del lugar, se cambian de casa, se van de la iglesia.
reinician su vida. Cuando dicen amén, quieren cambiar de todo. Y creen que de esta manera van a traer solución a los problemas. Parece muy sabio, pero no es la mejor decisión. ¿Cuánto dicen amén? Esto no va a ser la solución. Dice la palabra de Dios, solo escuche, 2 Samuel 13, versículo 37, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios de esta manera: y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Se quedó en Jesús por 3 años, y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Miren qué interesante. Ya después de que ha pasado todo el conflicto, David estaba enojado con Absalón por la muerte de su hijo Amnón. Y dice la palabra de Dios que David quiere ver a su hijo. ¿Ya? Quiere verlo, tiene ganas de verlo. Han pasado ya 3 años de lo sucedido y él quiere, mis hermanos, de alguna manera arreglar las cosas. Quiere ver a su hijo. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que este hombre regresa. Regresa, mis hermanos, y cuando regresa, quizás Absalón viene, mis hermanos, con aquel entusiasmo, con aquella alegría de que su padre lo ha de perdonar, lo ha de ver, lo ha de abrazar, va a haber algo ahí, mis hermanos, que se va a arreglar. Pero dice la palabra de Dios en 2 Samuel 14, versículo 23, solo escuche: enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. ¿Quién nos entiende, verdad? Sí, amén. Lo quiere ver. El hombre de confianza de David va por él, lo manda a traer, viene, y resulta que David no lo quiere ver. Puede estar aquí, pero la cara no le voy a ver. Qué interesante, ¿no? Interesante. Escuchen bien, después dice la palabra de Dios que Absalón, mis hermanos, como que no entiende por qué es que los mandan traer. Él está con el deseo de reconciliarse. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que este joven, quiero que se meta en la historia y pueda entender un poco todo lo que sucede. Porque este joven, mis hermanos, hace algo para llamar la atención de su papá. Y es que le quema la parcela a uno de sus mejores guerreros. Y lo hace con la intención de que el rey lo llame para verlo. Escuche bien lo que dice la escritura, 2 Samuel 14, 28, 33, dice la palabra: Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos: vayan y prendan fuego al campo de cebada de Joab, que está junto al campo mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo, tal como lo mandó Absalón. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó, obviamente: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo a Jesús si no tenía la intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho, y por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Ayer que estaba terminando
escribir esta parte, mis hermanos, a mí me dio sentimiento. Y de verdad que estaba llorando leyendo la historia. Porque yo no sé si usted logra entender o se logra identificar con ese sentimiento que ellos dos están experimentando. Ellos saben que se han lastimado ambos y en el fondo quieren arreglar la situación. Y de repente David dice, lo quiero ver, sí, tráelo. Y ya cuando viene, y después, mis hermanos, por 2 años, Absalón, esperando a que el rey lo llame. Como nadie lo quiere ayudar, ni el rey lo quiere acercar, ni el guerrero de confianza de David lo quiere acercar, quema su parcela, mis hermanos, para llamar la atención. Y así poder estar con el rey, poder verlo, poder reconciliarse. Y dice Absalón, si me va a matar, que me mate, pero que esto ya tenga una solución. ¿Cuánto logran entender eso? Es triste, mis hermanos, que este hombre quiere, pero David después no quiere. Y dice la escritura que lo único que hace, mis hermanos, es se inclina ante el rey lo besa y ya. Algunas Biblias, mis hermanos, le ponen al encabezado la reconciliación de David y Absalón. Y estaba analizando algunos comentarios de muchos especialistas bíblicos acerca de este texto y dicen, mis hermanos, simple y sencillamente que esto fue una reconciliación a medias. Y si era una reconciliación a medias, mejor no se hubieran visto. Porque lo que sucede, mis hermanos, en el versículo posterior, en el versículo 15, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que después de 3 años ellos comienzan a pelearse. Comienza, mis hermanos, Absalón a levantar su ejército y pelear contra su padre. Es decir, mis hermanos, que no hubo sanidad de nada. Únicamente ese beso que significaba la reconciliación pública, para que la gente dijera, ya no hay problema entre ellos. Pero, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice otra cosa. La escritura dice que después, mis hermanos, de ese beso, de esa reconciliación pública, no hubo nada. Eso fue mentira. Fue superficial. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, que Absalón y David, mis hermanos, tuvieron la posibilidad de reconciliarse en vida y de hacerlo bien, pero ninguno de los dos, tanto David, tanto Absalón, no lo hicieron de corazón. Por eso, mis hermanos, vamos a avanzar más en la historia, no nos vamos a contar al final. Vamos a ir paso a paso. Dice la Biblia, Mateo Henry, que una reconciliación a medias era peor que ninguna, porque no significó nada. Ahora, mis hermanos, una oportunidad que no va a volver. Y esa oportunidad, mis hermanos, es la que sucede en 2 de Samuel, versículo 18, capítulo 18, versículo 5, dice la escritura, y el rey mandó a Joab otra vez, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden de que no matasen a Absalón. Pero dice la escritura que no le hicieron caso. Dice 2 de Samuel 18, versículo 12, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y Itai, diciendo, mira que ninguno toca al joven Absalón. Por otra parte, habría hecho traición contra mi vida, puesto que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y Joab respondió, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab
rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. David, mis hermanos, cuando explota el conflicto, él dice, ¿sabes qué? Quiero arreglar las cosas con él, los quiero con vida. Cuando vayan a pelear, le dicen a sus mejores guerreros, sus comandantes, a ese muchacho no lo maten, tráiganlo con vida. Pero dice la palabra de Dios que no le hicieron caso. Ellos que lo mata. Escuchen bien, mis hermanos, en este punto podemos concluir que mantener con vida a Absalón le daba una posibilidad a David de reconciliarse con él, o siquiera, mis hermanos, para perdonarlo o pedirle perdón, pero hacer algo con la relación. Pero David, mis hermanos, cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo. Y esa oportunidad se fue. Quiero hablar en tercer lugar, para terminar, un llamado a la reconciliación. El mensaje, mis hermanos, en esta historia es claro. No podemos, mis hermanos, dejar que pase el tiempo y después lamentarnos por haber perdido la oportunidad de arreglar nuestros conflictos con aquellos que pudiéramos tener algún desacuerdo. Cuando dicen amén. Vamos a leer nuestro texto principal solamente para recordar el lamento y la nostalgia que hay, mis hermanos, en las palabras de David. Segunda de Samuel 19, versículo 1 al 4, dice la escritura: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria, el luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, y hoy has librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Él lo quería con vida. ¿Cuánto dicen? ¿Por qué? Porque quería reconciliarse con él y la posibilidad se había ido. Escuchen bien, mis hermanos, no podemos negar la nostalgia impartida que impregnan estos versículos, pero al mismo tiempo, mis hermanos, al leerlos nos deben mover a hacer algo con lo que hemos leído. No estamos aquí, mis hermanos, simplemente para recordar la lamentable historia de un padre y de un hijo que no pudieron, mis hermanos, que no tuvieron el valor, que no tuvieron, mis hermanos, el deseo genuino, ni aprovecharon el tiempo, mis hermanos, oportuno de tomar una buena decisión, de reconciliarse de corazón. No estamos para recordar ellos, sino para hacer algo al respecto. Está muy claro, mis hermanos, que no arreglar nuestras diferencias y conflictos en el momento oportuno no solamente trae consecuencias, sino trae un dolor, mis hermanos, inconsolable. Lo vemos en David. No podemos vivir, mis hermanos, sin arreglar nuestros conflictos. A veces nos engañamos creyendo que no pasa nada, simplemente porque ya no le veo, porque ya no le hablo, mis hermanos, y creemos que ya se solucionó el problema. Pero déjame decirte, mis hermanos, que nuestras relaciones importan.
que la reconciliación sí importa, sí es necesario. Mis hermanos, Dios no es bruto. Dios no podemos engañarlo, no podemos vivir como que si todo está bien cuando no está bien. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Romanos 12, 17 al 8, 17 al 18, dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Escritura nos reta, mis hermanos, a que no seamos indiferentes, a que si es posible, mis hermanos, que estemos en paz con todos y que dependa de nosotros, dice la palabra, que estén en paz con todos, hagan lo posible. En la medida que puedan. Hay gente, mis hermanos, que no va a querer vernos, que no va a querer arreglar la situación, pero que no dependa de usted. También nos dice, mis hermanos, que si traemos nuestra ofrenda debemos arreglar antes nuestros conflictos. Mateo 5:23 dice la Escritura: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La misma misión, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo era reconciliarnos con el Padre. Porque Él sabía, mis hermanos, que no podía haber salvación sin reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? No hay salvación. No hay paz. No hay salud emocional, mental, mis hermanos, si no hay reconciliación. Podemos aprender de David, un hombre, mis hermanos, que vive lamentándose casi toda su vida por todas sus malas decisiones. Salvo que Dios siempre lo perdonó y lo ayudó. Dice la palabra de Dios. Bueno, ya voy a cerrar. Concluyamos. El apóstol Pablo, mis hermanos, dijo algo sumamente importante a la iglesia más conflictiva del primer siglo. ¿Quién sabe cuál fue la iglesia problemática? ¿Seguro? Sí, Corinto. La iglesia de Corinto. Segunda de Corintios 2, versículo 10, solo anoten los textos. Dice la palabra de Dios: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, escuchen bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. La cosa no va a ir bien si no perdonamos y no permitimos, mis hermanos, que nos perdonen. No va a haber la bendición que Dios desea. Den un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana.